¿Aló? ¿Me escuchan? Dígame si me escuchan, por favor. Diga, doctor, sí se escucha. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Como nadie contestaba, dije, de repente no se escucha. Bien. Bien, vemos el catabolismo de los esqueletos de carbono de los aminoácidos y habíamos dicho que los aminoácidos lo primero que hacían es perder su grupo nitrogenado y este grupo nitrogenado se convertía en ura y el resto son los esqueletos de carbón que se incorporan a los cetoácidos y o se convierten en compuestos especializados. Entonces pueden perder su grupo, se vuelven hidrocarburos oxidados, se degradan a intermediarios anfibólicos por reacciones muy parecidas a los lípidos ramificados y cada aminoácido forma un intermediario anfibólico, particularmente en el ciclo de Krebs. Aquí tenemos diferentes aminoácidos que se incorporan a los diferentes integrantes del ciclo de Krebs. El más importante y el que siempre se pregunta es el alfa-cetoglutarato. El glutamato y por medio del glutamato, la arginina y otros más que están acá, se convierten en glutamato y el glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato y se incorpora directamente al ciclo de Krebs, dándonos la idea de que los aminoácidos van a participar vía oxalacetato en lo que va a ser... Doctor, ¿Sí? no está compartiendo su pantalla. ¿No se ve o qué? A ver. No se ve lo que está presentando. A ver, voy a volver al principio. ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve? A mí me sigue sin aparecer, doctor. Vamos a ver. Ahí tampoco se ve. Un momentito, espéreme, por favor. Dígame ahora si se comparte, por favor. Sí se ve, doctor. Ok, ya, continuamos entonces. Habíamos dicho que los esqueletos de carbón de los aminoácidos se iban a convertir en productos del ciclo de Krebs, particularmente como cetoácidos. Y otros se convierten en compuestos especializados que sí nos interesa mucho. Aquí quedamos. Dígame ahora, ¿se ve, por favor? El glutamato se convierte en alfa-cetoglutarato. La fenilalanina tirosina se convierte en fumarato. ¿Estamos? ¿Se ve? Dígame si se ve, por favor. ¿Aló? Sí, doctor, sí se ve. Ok, fantástico. Bien. Los aminoácidos tienen muchas funciones, son muy versátiles
y una de las funciones más importantes es la de unirse entre ellos y formar proteínas, péptidos, polipéptidos. Otra forman parte de fosfolípidos, tenemos la fosfatidilcerina, que es el aminoácido que va a generar a este fosfolípido que va a actuar como un precursor de señales. Otros aportan con grupos nitrogenados, otros sirven para transportar nitrógeno, como está escrito, otros para convertirse en productos especializados que sí nos interesan esos, no solamente en el rol de formar proteínas, sino formar el hemo, la creatinina, las purinas, pirimidinas, poliaminas, óxido nítrico, etcétera, que son compuestos muy, muy propios derivados de los aminoácidos. Veamos cómo van a convertirse los aminoácidos en productos especializados entonces. Tenemos la glicina. La glicina es de los aminoácidos más simples que existe. La glicina tiene un grupo hidrogenado como R y la glicina participa en la síntesis del heme. Hay que recordar que el heme es una porfirina y el heme va a servir para que se formen las hemoproteínas. La glicina junto con succinil coenzima A forma al heme. Y el heme entonces está implícito en todo lo que va a ser el transporte de oxígeno o el movimiento de electrones y viene gracias a la glicina. La glicina participa en las purinas, no cabe duda. Las purinas adenina, guanina necesitan de glicina en su composición como donadores de carbonos y de nitrógeno. La glicina forma parte del glutatión. Si hay algo que hay que recordar es el glutatión, y el glutatión es un tripéptido, es un compuesto que se forma en muchísimas células, pero particularmente en el hígado, y el glutatión sirve para regenerar a la cisteína, y el glutatión a través de una enzima, glutatión peroxidasa, se deshace de los peróxidos de hidrógeno, por lo tanto es un antioxidante de primera línea, el glutatión. Cuando el hígado está fallando, esta insuficiencia renal o está con las funciones muy, muy malas, uno como médico indica glutatión al paciente para que consuma en forma extra como suplemento. El glutatión es imprescindible para evitar un daño mayor al hígado dado por los radicales libres y también particularmente para el eritrocito. El eritrocito, si no tiene glutatión, experimenta hemólisis y se va produciendo una hemólisis constantemente por la ausencia de glutatión. La glicina sirve para conjugarse, particularmente con los ácidos biliares. Si se junta con el ácido biliar cólico, forma el glicocólico. Y si se junta con el ácido biliar queno-desoxicólico, forma el glicoqueno-desoxicólico, que son ácidos biliares primarios. También va a formar el ácido hipúrico, que no tiene mucha importancia en nuestro medio, pero es para conjugarse. Síntesis de la creatinina también está inmersa la glicina. La glicina va a participar en la creatina. La creatina después se va a convertir en creatinina y va a servir como un compuesto marcador biológico de función renal, creada en el hígado, el riñón y el músculo. Entonces, fíjense, la glicina, un aminoácido tan simple, tiene muchos roles. Lo otro que no está acá y que vale la pena recordarlo y anotarlo es que forma parte del colágeno. De cada 3 aminoácidos en el colágeno, acuérdense que hay 20 tipos de colágeno, en casi todos los tipos de colágeno, en realidad en todos los tipos de colágeno participa la glicina. De cada 3 aminoácidos del colágeno, uno de ellos es glicina. Por lo tanto, la glicina también está metida en la síntesis del colágeno. La alanina va a formar el ácido pantoténico. Hay que recordar que el ácido pantoténico no lo producimos nosotros. El ácido pantoténico es una vitamina que va a dar lugar a la coenzima A, pero en la naturaleza se forma a partir de la alanina y también la alanina forma acetato y la alanina va a formar al piruvato. El piruvato hay que recordar que es el producto final del catabolismo de la glucosa o de la glucólisis. Entonces la alanina es un aminoácido también importante y otra de sus importancias radica en que es uno de los aminoácidos más veloces, es decir, la alanina puede muy rápidamente
trasladarse desde el intestino hacia el hígado después de su absorción. Es de los aminoácidos que llega más rápidamente al hígado. Bien, tenemos la serina. La serina, habíamos dicho, va a formar parte de la esfingosina. La esfingosina es un alcohol aminoalcohol que va a formar parte particularmente de los fosfolípidos, y la esfingosina se va a encontrar en gran cantidad en un componente que es la esfingomielina. También va a participar la serina en la síntesis de purinas y pirimidinas. Entonces ya vemos cómo los aminoácidos son tan versátiles y no solamente sirven para formar proteínas. La metionina es por excelencia un donador de metilos. La metionina debe su nombre justamente a metilos porque en su composición su R es un metilo y la metionina va a incorporarse a muchos compuestos químicos a través de la donación de metilos, y ese proceso se va a llamar la metilación. Uno de los compuestos que necesita metilarse y desmetilarse para funcionar adecuadamente es el DNA o el ADN, que gracias a la metionina y otros donadores de metilos es capaz de metilarse o desmetilarse. Pero bueno, en este caso la metionina donador de metilos, y eso es lo que nos interesa mucho. La cisteína es un aminoácido, se había dicho, que va a formar parte del glutatión. También va a ser partícipe en la formación de la coenzima A y del sulfato urinario. No se olviden que la cisteína nos proporciona azufres, y la fuente de azufre que tenemos nosotros en el cuerpo es gracias a la cisteína. La cisteína tiene 2 moléculas de azufre y habitualmente una de ellas la utiliza para unirse con otra cisteína y formar un enlace disulfuro. La histidina forma a una amina biógena que es extraordinariamente importante en la reacción alérgica, que se llama histamina. Se forma gracias a una sola enzima. Histidina se convierte fácilmente en histamina por una descarboxilasa. La histamina se acumula en las células de los mastocitos y en los basófilos también, y en el momento que hay una reacción alérgica es eliminada como gránulos de almacenamiento. También da lugar a otros compuestos como la carnosina. El ácido aspartico, el aspartato, va a participar en la formación de pirimidinas. Hay que recordar que las pirimidinas son, al igual que las purinas, compuestos importantes para la síntesis de ácidos nucleicos. Y ahí tenemos la citosina, timina, uracilo, que necesitan aspartato o ácido aspartico para su formación. La valina va a formar parte del ácido pantoténico. Fíjense la importancia del ácido pantoténico, una molécula que da lugar a la coenzima A, tiene muchos aminoácidos que convergen en él. La penicilina, que es un hongo que va a servir posteriormente para tratar a los microbios, es un antibiótico, también tiene en su composición valina. La lisina se va a encontrar en otros compuestos, cadaverina, anabasina. El triptófano es otro aminoácido importante. El triptófano es el aminoácido más grande que tenemos y interesa mucho porque forma a la serotonina. La serotonina es una amina biógena también, y la serotonina va a actuar como un neurotransmisor que va a estar implícito particularmente en lo que es la depresión, el estado de ánimo, la vigilia, el sueño, la depresión, etc. Cuando hay células, particularmente células intestinales, que producen mucha serotonina, la enfermedad se llama enfermedad carcinoide. No es cáncer, no tiene nada que ver con cáncer, pero la palabra carcinoide se le impuso por una relación y una mala identificación hace más de un siglo y se quedó como enfermedad carcinoide, pero nada que ver con cáncer. La serotonina en el intestino, vuelvo a decir, da lugar a una enfermedad que por exceso de serotonina se la llama enfermedad carcinoide, que particularmente se presenta en el apéndice o en otras partes del intestino. También puede haber en los bronquios, pero sobre todo hay a nivel intestinal. El triptófano nos da lugar al ácido nicotínico o al NAT. El NAT, no se olviden que es una coenzima derivada de esta vitamina, que es la niacina o ácido nicotínico, y el NAT va a actuar como una coenzima que va a transportar equivalentes reductores o hidrógenos hacia la cadena respiratoria para la generación de energía. El triptófano va a formar a la melatonina.
La melatonina ha sido muy mentada en los últimos 10 o más años como una hormona específica del sueño, una hormona de la felicidad, etc. Y se creía que la melatonina se producía exclusivamente en la glándula pineal. Hoy se sabe que donde hay triptófano se produce melatonina y el triptófano hay en todas las células, vuelvo a decir, particularmente a nivel de las células intestinales, bronquiales y otras. El ácido indolacético muy poca referencia tiene, sino que es un precursor de compuestos que se forman a partir del triptófano. La tirosina es otro de los aminoácidos importantes. La tirosina va a formar al pigmento de la piel que se llama melanina. Las personas que tienen la enfermedad de albinismo carecen de una enzima que convierta la tirosina en melanina. Es una enfermedad congénita que se ve relativamente común en algunos lugares del mundo, no es particularmente en todo lado. Donde se ve más curiosamente es en el África. El África tiene una población negra per se, pero de vez en cuando nacen albinos y es una deficiencia congénita de la tirosinasa, que se llama así, y no se produce el pigmento melanina. No están los pigmentos como tal, a pesar de que están los gránulos de la melanina y a pesar de que está la hormona estimulante melanocitos, pero no se forma este pigmento y la persona adquiere un color blanco, inclusive de los iris que dejan de tener color. La tirosina va a formar a las catecolaminas y eso nos importa muchísimo porque sin catecolaminas no podemos vivir. Las catecolaminas son la dopamina, noradrenalina y adrenalina en nuestro cuerpo. Obviamente tienen un precursor que es la dopa, pero se forman y las catecolaminas regulan muchas funciones, particularmente las del sistema nervioso autónomo, y tenemos entonces que su origen está dada en la tirosina. La tirosina es un aminoácido que hemos dicho que está dentro de 3 gatos, significa que es un aminoácido que el cuerpo no lo forma, tiene que ingresar la tirosina a través de la fenilalanina. La fenilalanina se convierte en tirosina y la tirosina es la que va a actuar. La fenilalanina, hay que recordar, es un aminoácido de tipo esencial que se requiere incorporar en la dieta normalmente. También va a formar otros compuestos, pero que no nos interesa muchísimo, como son la morfina, la codeína, la papaverina, la mescalina, etcétera, que son derivados opioides particularmente del opio, que están inmersos o que tienen tirosina en su composición. Bien, la arginina va a participar en la síntesis de la creatinina y la creatinina nos interesa mucho. La creatinina tiene 2 sitios donde se forma, les había dicho, o 3 sitios donde se forma: el riñón, el hígado y el músculo. Y la creatinina que sale a la sangre es la creatinina muscular, pero para que salga a la sangre tiene que pasar por varios procesos. En el riñón, la creatinina se forma a partir de la arginina. La arginina en el riñón se junta con glicina. Son 2 aminoácidos de los que van a formar un compuesto que se llama guanido acético. Y en ese proceso se va a generar además ornitina como un residuo. Entonces, arginina más glicina forma guanido aceto o ácido guanido acético. Y este ácido, este compuesto, va a recorrer hasta el hígado y en el hígado va a tener otro aminoácido. Entonces ya tenemos 3 aminoácidos que participan: arginina, glicina y metionina. Hay que recordar que la metionina en el 90% de los casos está adenilada y se llama adenosilmetionina. Entonces la adenosilmetionina dona el grupo metilo y sale como homocisteína. No se olviden que la homocisteína va a servir como un marcador posteriormente y el origen de la homocisteína está particularmente en la metionina. Entonces el guanido acético en el hígado pide a la metionina que le done un metilo, sale la metionina como cisteína y se forma creatina, no creatinina, creatina. La creatina se va a perder va a fosforilarse y se va a generar, va a formar un compuesto creatin fosfato. Creatin fosfato se forma gracias a la enzima creatin fosfoquinasa.
Esta creatina fosfato es rica en fosfatos de alta energía y se considera la reserva de fosfatos de alta energía en las células para cuando el ADP necesita reconvertirse en ATP. No se olviden que existe el ciclo del ATP-ADP y los fosfatos de alta energía retornan al ADP para formar ATP. Una fuente entonces de fosfatos de alta energía lo constituyen los fosfatos de creatina que se encuentran en muchísimas células, no solamente en las células musculares. Ahora, volviendo, la creatinina empieza su síntesis con la arginina y glicina en el riñón, luego en el hígado se junta con la metionina, forma creatina, la creatina se fosforila, se guarda como depósitos de creatinfosfato y una vez que el cuerpo necesita fosfatos, inmediatamente libera los fosfatos y la creatinfosfato se convierte en creatinina. Y ahí tenemos el compuesto químico creatinina, que es un compuesto cíclico, si ustedes se fijan, que sale a la sangre y tenemos valores de creatinina en sangre. Esa creatinina en sangre se llama creatinemia y la creatinemia tiene que desaparecer muy rápido por vía renal porque dura muy poco tiempo en la circulación. Es entonces inmediatamente filtrada por el glomérulo y retirada hacia la orina. Cuanto más rápido, más se aclare la creatinina de la sangre, el funcionamiento renal es mejor. Cuanto menos creatinina existe en la sangre, el funcionamiento renal es mejor. Entonces, la creatinina hoy por hoy se constituye una de las pruebas más importantes para determinar si la persona está entrando en insuficiencia renal o no. El valor de la creatinina normalmente es 1.0, pero algunos laboratorios pueden considerar hasta 1.3. Hay que ver siempre la referencia del laboratorio, el método que utiliza y el valor del rango normal que está utilizando. Entonces, la creatinina que se ha formado en el músculo sale del músculo e inmediatamente va a la sangre, se depura por el riñón y termina en la orina. Nosotros podemos determinar creatinina en plasma o podemos determinar creatinina en orina si es que estamos haciendo estudios de la función renal. El óxido nítrico es otro compuesto importante. El óxido nítrico es un gas y el óxido nítrico se forma también a partir de la arginina. Entonces tenemos, fíjense, el rol tan importante de la arginina, no solamente formar creatina o creatinina, sino también formar óxido nítrico. Para que el óxido nítrico se forme, hay muchos procesos y hay activadores de una enzima que se llama la óxido nítrico sintasa, que se abrevia como NOS. La óxido nítrico sintasa existe una forma inactiva y cuando está fosforilada se convierte en una forma activa. Y la óxido nítrico sintasa, que hay de diferentes subtipos, porque hay en diferentes tejidos, hay óxido nítrico sintasa neurológica, óxido nítrico sintasa endotelial, óxido nítrico sintasa de otros tejidos. Entonces tenemos ahí varias óxidos nítricos que van a participar y para eso tienen que estar activas. La óxido nítrico sintasa es la enzima que convierte la arginina en óxido nítrico, que se abrevia como NO, y como remanente forma la citrulina, muy parecido a lo que era la formación de la urea. Acuérdense que en la urea también se genera citrulina y también se generaba ornitina. Bien, entonces tenemos la arginina, gracias a la óxido nítrico sintasa activa, forma al óxido nítrico. Este óxido nítrico de las células endoteliales migra, sale como un gas al músculo liso que está en los vasos, músculo liso de los vasos, y en los músculos lisos de los vasos activa a una enzima que se llama guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa la conocemos perfectamente porque junto con la adenilato ciclasa van a generar segundos mensajeros. En este caso, la guanilato ciclasa está activa, se activa también y
utiliza al GTP como substrato y forma GMP cíclico. El GMP cíclico en el músculo liso vascular actúa como un relajador, es un relajante del músculo liso vascular. Por lo tanto, el óxido nítrico produce una relajación del músculo liso que lleva a vasodilatación. Se relaja el músculo, más entrada de sangre permite, se relaja más, se vasodilata más y está trasladando más sangre. Por lo tanto, el óxido nítrico es un vasodilatador extraordinario, actúa como un gas formado en células vecinas, no directamente en las células del músculo liso, pero que se traspasa y activa a la guanilato ciclasa, cuyo efecto va a hacer aumentar la proporción del GMP cíclico que va a actuar como un compuesto relajador del músculo liso. Ahora, el óxido nítrico se activa por algunos compuestos y por otros no. Hay óxidos nítricos que son activados por la acetilcolina, bradicinina, la sustancia P y particularmente el calcio. Pero hay otros enzimas oxidonítricos sintasas que no se activan por estos compuestos directamente. Entonces, no todos dependen de la bradicinina, de la acetilcolina y del calcio para activarse. Pueden activarse por otros mecanismos que son particularmente del estrés, no necesariamente de sustancias bioquímicas que activan al óxido nítrico que estaba inactiva y le convierten en activa al óxido nítrico sintasa. Pero lo que más se ha visto, y particularmente anexada a las células endoteliales, es que el calcio es el activador más importante del óxido nítrico sintasa para que ésta pueda relajar al músculo liso vascular. El óxido nítrico tiene mucha importancia porque, vuelvo a decir, su extrema habilidad que tiene de dilatar los vasos hace que permite que ingrese sangre a muchos sitios. El óxido nítrico sintasa se utiliza hoy por hoy para producir óxido nítrico en algunas patologías, particularmente en la hipertensión pulmonar, se va a utilizar en los recién nacidos y se utilizan como productos químicos, tal es el caso del sildenafil, que también se utiliza para la disfunción eréctil, que sirve para aumentar la capacidad de circulación en el caso de que haya una hipertensión pulmonar o una atresia pulmonar, se va a utilizar este medicamento. El sildenafil tiene como base producir óxido nítrico y activar el GMP cíclico. GMP cíclico, vuelvo a decir, produce relajación, la relajación del tono y del músculo vascular permite mayor ingreso de sangre, y en el caso de la disfunción eréctil, el ingreso de más sangre asegura quizás una mejor función sexual. Bien, la ornitina era un subproducto que se estaba formando por la arginina, y la ornitina forma las poliaminas. Antiguamente no se sabía qué rol jugaba la ornitina y las poliaminas derivadas de la ornitina. Hoy por hoy se sabe que estos compuestos actúan como factores de crecimiento y estabilizan al DNA. Por lo tanto, no son despreciables. La ornitina va a formar a la putrescina va a formar a la espermidina va a formar a la espermina, y etcétera, etcétera. Y sus orígenes están en los sitios donde se encontró su mayor actividad. Pero vuelvo a decir, la ornitina, derivada de la síntesis de la ura y como subproducto de la arginina, sirve para formar poliaminas que actúan como factores de crecimiento, y todos los factores de crecimiento son aquellas moléculas que promueven la división o la mitosis celular, y ahí tenemos la putrescina, espermina, espermidina. Bien, el ácido glutámico es otro aminoácido extraordinariamente importante, y es importante el ácido glutámico porque actúa como un neurotransmisor, y el ácido glutámico en exceso puede ser mortal. No debe producirse gran cantidad de ácido glutámico porque su acción excitadora puede llevar a convulsiones y puede ser inclusive, vuelvo a decir, letal. El ácido glutámico, el glutamato, es un aminoácido ácido. Este glutamato se va a formar a partir del alfa-cetoglutarato, y el alfa-cetoglutarato es un intermedio del ciclo de Krebs.
entonces va a formar el ácido glutámico. El ácido glutámico también va a formar al glutatión. Recuérdense que el glutatión es el tripéptido que hemos dicho con acción antioxidante y evitadora de la hemólisis del eritrocito. También va a formar a la glutamina. La glutamina es un aminoácido que requiere del glutamato como fuente de nitrógenos para conformar su estructura. Y el glutamato, quizás una de las cosas más importantes, es que va a generar a un neurotransmisor inhibidor. Tenemos dos neurotransmisores entonces, el glutamato o ácido glutámico como excitador y el GABA como inhibidor. En las células que se forma glutamato también se forma GABA, entonces van muy de la mano y estas células particularmente son células de los núcleos basales del cerebro donde se van a formar estos compuestos. También se forman en otras células, no cabe duda, pero sobre todo a nivel cerebral. Las células que van a formar glutamato se llaman glutaminérgicas y las células que están implícitas en la formación del GABA, que son las mismas o muy vecinas a ellas, se llaman GABAérgicas. Entonces, si vemos en la célula glutaminérgica, hay una terminal presináptica y ahí está el ciclo de Krebs con sus mitocondrias y está formando alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato forma glutamato. También el glutamato puede venir a partir de la glutamina gracias a la glutaminasa que pierde un grupo nitrogenado. La glutamina tiene dos grupos nitrogenados y por la glutaminasa pierde un grupo aminado o nitrogenado y se convierte en glutamato. Sea como fuere, alfa-cetoglutarato o glutamina forman el glutamato. El glutamato se encuentra en las células entonces glutaminérgicas e inmediatamente el glutamato se almacena en pequeñas vesículas y el glutamato necesita salir de la célula y habitualmente sale por un mecanismo inducido por la exocitosis del calcio y el glutamato cuando sale a la hendidura sináptica va a buscar sus receptores. Los receptores del glutamato son receptores diferentes cada uno de ellos. Algunos receptores del glutamato están asociados a la proteína G, o sea, son acoplados a la proteína G y otros van a ser acoplados o van a ser canales iónicos. Por lo tanto, los receptores del glutamato, que son el AMPA, el NMDA y otros más, el kainato y el quisqualato, van a actuar como moduladores, ya sea de los iones o de la proteína G. Lo interesante del glutamato es que el glutamato en una gran proporción, aproximadamente un 75-80%, vuelve a la célula que le dio origen y eso se llama recaptación. La recaptación, al igual que la serotonina, la noradrenalina, es un hecho fisiológico normal de reingreso de la molécula a la célula que le dio origen. En el caso de la serotonina, si ustedes recuerdan, la serotonina también es recaptada y vuelve a su origen. Y lo que se hace en las personas que sufren de depresión es evitar la recaptación de la serotonina, me estoy refiriendo a la serotonina, no al glutamato, y esa evitación o bloquear la recaptación hace que la serotonina se acumule en la hendidura sináptica y busque sus receptores 5-HT1, HT2, HT3, etcétera, y module para el estado de ánimo, de la libido, de la vigilia, etcétera, etcétera, porque la serotonina está relacionada con muchas funciones, particularmente con los estados de ánimo. Y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se utilizan como medicamentos antidepresivos. Bien, volviendo al glutamato, el glutamato entonces experimenta lo mismo, llega a las células postsinápticas, busca sus receptores y una vez que tiene la acción con el receptor, actúa como un ligando para el receptor, vuelve a la célula que le dio origen. Y nuevamente el glutamato circula, se convierte en glutamina por la glutamina sintetasa, la glutamina ingresa y por la glutaminasa se vuelve a convertir en glutamato y es un ciclo que no se termina. El glutamato es un neurotransmisor excitador que tiene que estar siempre presente en las células basales. El exceso, les había dicho, de glutamato por su acción en los receptores y el movimiento iónico que produce podría en algún momento dañar a la célula, ocasionar la muerte de las células y ser letal para la persona humana. Bien, aquí tenemos el glutatión derivado del glutamato. El glutamato, habíamos dicho
que es un neurotransmisor, un aminoácido ácido que se junta con cisteína, forma el compuesto glutamilcisteína, este se junta con glicina y forma al glutatión. No me canso de decir que el glutatión es uno de los compuestos más importantes y es un salvavidas en el caso de que haya insuficiencia hepática. Se debe utilizar glutatión sin ningún miedo y es una fuente de cisteínas también el glutatión junto con la N-acetilcisteínas de sulfatos y el glutatión gracias a la peroxidasa nos libera de los radicales libres llamados peróxido de hidrógeno que hacen muchísimo daño a las estructuras celulares. Bien, el GABA se formaba a partir del glutamato, aquí tenemos el glutamato que forma el GABA, y el GABA se forma gracias a una sola enzima que se llama ácido glutámico glutamato descarboxilasa. Fíjense que las descarboxilasas existen muchísimas como una sola enzima para formar aminas biógenas y esa descarboxilación o esa pérdida de carbonos genera compuestos importantes. En este caso el glutamato por una descarboxilasa que tiene nombre ácido glutámico glutamato descarboxilasa forma el GABA y el GABA tiene su nombre que se llama ácido gamma aminobutírico. El GABA es un compuesto que se va a formar juntamente, vuelvo a decir, con el glutamato en las células glutaminérgicas y las células que van a experimentar una acumulación del GABA se van a llamar células GABAérgicas. Este GABA se va a acumular en vesículas y esas vesículas van a estar con una gran cantidad de GABA en su interior hasta el momento en que se produce un ingreso de calcio, se altera la polaridad de la membrana y el momento que se altera la polaridad de la membrana, el GABA empieza a salir a la hendidura sináptica y el GABA al salir de sus células GABAérgicas va a la hendidura sináptica y va a buscar a sus receptores. Los receptores para el GABA son receptores inhibidores y receptores excitadores. Hay dos tipos de receptores que tiene el GABA. El receptor que más se utiliza y el que más utiliza el GABA como un neurotransmisor es el receptor de tipo A, GABA-A. Y el GABA-A, el receptor GABA-A modula el ingreso de cloruro al interior de las células. Entonces, su activación del GABA, del receptor GABA a través del GABA hace que este compuesto empiece a introducir el cloruro al interior de la célula, despolariza la membrana y termine con el impulso nervioso excitatorio que estaba produciéndose. El GABA es un compuesto, un neurotransmisor inhibidor que disminuye la excitación por el ingreso de cloruro en exceso a través del receptor GABA. El GABA, su receptor tiene varias subunidades, es un compuesto de 4 o 5 subunidades que forma un canal para el cloro y el cloro empieza a ingresar. El cloro y el sodio también ingresan a las células y van a producir una acción tanto inhibitoria como excitatoria. Si ingresa exclusivamente el cloro, es una reacción absolutamente inhibitoria y si ingresa el sodio va a ser una acción excitatoria. Sea como fuere, el 80-90% de los receptores para GABA son GABA-A y el GABA-A está relacionado entonces con la disminución del impulso nervioso y con la terminación del proceso excitatorio. El albinismo hemos dicho que se debe a una falta de una enzima y el albinismo es un conjunto de condiciones congénitas heredadas que afectan a los humanos y se caracteriza por la disminución del pigmento que se llama melanina en la piel, los ojos y el pelo. Si ustedes se fijan aquí en la fotografía, tenemos una tribu africana o un grupo étnico africano y los últimos niños tienen albinismo. Todos son de características negroides, de piel muy oscura, pero los últimos niños están con piel muy blanca e inclusive el cabello es casi transparente. Aquí lo mismo, los padres tienen origen negroide y los hijos, a pesar de los rasgos negroides, tienen color blanco. Entonces, el color de la piel no significa nada, los humanos somos absolutamente iguales y más melanina, menos melanina, no tiene mayor importancia.
El albinismo se presenta con varios defectos genéticos en el cuerpo y es incapaz de producir melanina. No produce melanina, que es la sustancia que da lugar al color de los iris, de la piel, del cabello, etc. El albinismo es hereditario y se ve que hay una alteración en el cromosoma 11q, el brazo corto del cromosoma 11, y se transmite en forma autosómica recesiva. Existen varios tipos de albinismo y hay mucha gente que se ha dedicado a estudiar el albinismo de tipo 1 o tipo 2. En el albinismo de tipo 1 se afecta la producción del pigmento de melanina y en el de tipo 2 se afecta o hay un defecto en el gen P, que es el gen preciso que va a estar alterado para que no se produzca en absoluta nada de melanina. Ambos casos de albinismo son similares, no hay el pigmento melanina, pero se lo caracteriza, vuelvo a decir, por el tipo 1, tipo 2, donde hay un defecto en el gen P, que aparentemente es el gen responsable de que se vaya produciendo mayor cantidad en el cromosoma 11 este pigmento. En los individuos no albinos, los melanocitos transforman el aminoácido tirosina en la sustancia conocida como melanina. Si nosotros consideramos entonces la melanina es un derivado de la tirosina, se podría considerar una amina biógena también. Es una sustancia que da el color, pero no tiene mayor función que producir un pigmento, no tiene implícitas actividades de otro tipo. La melanina se sintetiza tras una serie de reacciones dadas por la enzima tirosinasa. Si ustedes se fijan, la tirosinasa se parece mucho al término tirosina sinasa. Y la tirosina sinasa es una enzima que está en todos los procesos de señalización de los receptores de tipo 3. Cuando el receptor se ha dimerizado, se ha endocitado, se activa la tirosina sinasa que fosforila la tirosina. Pero en este caso, la enzima simplemente se llama tirosinasa y la deficiencia de tirosinasa es la que causa el albinismo. En cambio, la otra tirosina sinasa altera la señal intracelular o las señales que están implícitas con el receptor de tipo 3. La noradrenalina y la adrenalina son compuestos que se forman a partir de la tirosina. La tirosina se hidroxila, incorpora un grupo OH y se convierte en dopa. La dopa, su nombre significa dihidroxifenilalanina, así se llama, dihidroxi porque tiene dos oxidrilos en la fenilalanina. La tirosina viene de la fenilalanina. La tirosina se ha formado gracias a la hidroxilación de la tirosina que se ha incorporado en este sitio y la tirosina a la vez se vuelve a hidroxilar y se convierte en dopa. La dopa se descarboxila gracias a la enzima dopa descarboxilasa y pierde este grupo COH y se convierte en dopamina. Ya está un grupo nitrogenado libre ahí abajo y es la dopamina. La dopamina se va a convertir en otro compuesto que se va a llamar noradrenalina y la noradrenalina se va a convertir en la adrenalina. La noradrenalina es el compuesto precursor de la adrenalina y aquí se va a producir la introducción de un metilo. Gracias a la metiltransferasa se introduce un metilo y se forma la noradrenalina. Entonces tenemos que la síntesis de la noradrenalina y de la adrenalina va en secuencia: tirosina, dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Bien, aquí tenemos lo mismo, vemos la tirosina. La tirosina, gracias a la tirosina hidroxilasa, se convierte en dopa. La dopa por la dopa descarboxilasa se convierte en dopamina. La dopamina por una dopamina beta-oxidasa se convierte en noradrenalina. No se olviden que noradrenalina en los países anglos, en Estados Unidos, Inglaterra, se llama norepinefrina, y la noradrenalina se convierte en adrenalina o epinefrina, llamada también por los gringos. Y aquí gracias a una fenilalanina metiltransferasa. Lo que hay que recordar de esto son las enzimas: tirosina hidroxilasa, dopa descarboxilasa, dopamina beta-oxidasa o hidroxilasa y la metiltransferasa, que van a formar en esa secuencia a las catecolaminas. Cualquier persona que pregunte cómo se sintetizan las catecolaminas tiene que decir la secuencia: tirosina, dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina.
Aquí tenemos la tirosina, ha ingresado, formado DOPA, la DOPA ha formado dopamina, la dopamina se almacena en vesículas junto con el ATP, siempre está mezclado con el ATP, y el momento que se libera dopamina también se libera la noradrenalina, particularmente la norepinefrina o noradrenalina, que va a buscar receptores en hendiduras sinápticas. Sus receptores son los alfa y beta adrenérgicos, y la enzima que la degrada es la COMT. La COMT catecol o metiltransferasa y la MAO son las dos enzimas que hacen que se catabolice la noradrenalina y la adrenalina a la vez. Bien. Aquí quedamos, chicos. Vemos la siguiente clase, la continuación. Fíjense que es interesante el tema y nos vemos el día jueves. Que pasen una buena mañana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.